Venimos realizando toda una recorrida, vinimos de estos días desde Puerto Madryn, estuvimos por el Valle en el día de ayer y hoy estamos aquí en Esquel recorriendo la cordillera. Una campaña, por supuesto, atípica por las propias condiciones que impone la pandemia, tratando de priorizar recorridas y visitas al aire libre para tener mayor posibilidad de desenvolverse normalmente. También dentro de estas cuestiones atípicas, el hecho de que no pueda haber grandes concentraciones permite tener una cercanía que siempre se hace en las visitas particulares, pero digo, de forma obligada permite tener mucho mayor contacto con las distintas, más directos, con sectores más chicos de las distintas realidades de la provincia. Bueno, es una campaña que obviamente es para candidaturas de orden nacional, pero que también se mete en temas de índole provincial, que se provincializan algunos aspectos. Y bueno, hay algunas cuestiones críticas, tal vez un poco por mi propia formación, yo soy abogada y también vinculada al sector docente, terciario y universitario, que bueno, ponen en agenda algunos temas que luego de lo que ha sido el inicio de la pandemia y cómo se ha gestionado esta pandemia, bueno, evidencian una situación muy crítica en la que está atravesando la provincia. No hay lugar que uno recorra en donde no nos transmitan la preocupación que hay por qué va a pasar con la educación en esta provincia, cómo se puede hacer para recuperar lo que se ha perdido, qué medidas se van a tomar en este sentido. Y bueno, como primera respuesta, como primer análisis que uno hace sobre esto, si bien es cierto que la educación es una competencia del Poder Ejecutivo provincial, también obviamente existen las medidas y las gestiones que se hacen desde el orden nacional a través de sus diputados y senadores. Pero bueno, entre la pérdida de días de clase, la situación de la infraestructura educativa, la pauta salarial respecto de los docentes, la pandemia que expuso que puso en el tapete de la discusión un tema que ya se conoce en la provincia, que es la cuestión de la conectividad, la accesibilidad digital y la brecha digital cultural que esto genera en materia de educación. Bueno, evidencian, digamos, unos índices bastante preocupantes que creo que no se están midiendo los datos duros que esto arroja. También, por supuesto que las medidas que se toman para pagar los salarios, que bueno, han sido bastante cuestionadas, y la falta de pago en tiempo y forma. El año pasado se han debido hasta 3 salarios seguidos en el medio de la cuarentena. Bueno, esto evidencia un escenario muy difícil y muy complejo. Yo advierto que esto no se está contemplando, no se está midiendo y mucho menos difundiendo los resultados de medición de algún tipo de dato duro. ¿Qué va a pasar con los egresados? ¿Qué cantidad de excluidos tenemos? ¿Qué cantidad de gente fuera del sistema está en sus casas y nunca más estos chicos han vuelto al sistema educativo? Son datos que van a explotar de un momento a otro con la realidad social. Y bueno, pensando un poco de cara al futuro, ¿qué jóvenes vamos a tener egresados? ¿Qué docentes vamos a tener? Porque esta realidad también atraviesa el nivel superior, claro, que si bien no es obligatorio, es el lugar en donde se forman, es el nivel de la educación pública donde se forman los maestros de la provincia. Y esto va a tener un impacto importante en lo que es el desarrollo individual de los niños y las niñas, y a futuro, por supuesto, esto tiene una consecuencia social, laboral, cultural, y esto va a impactar de lleno a la situación de la provincia, ¿no? No se está atendiendo eso. Ese es uno de los temas. Bien, es la base, la educación de todo, porque fíjate, en tu palabra destacabas el tema de conectividad también, que es importante ante esta situación, para asistir de alguna manera, aunque sea de manera virtual, a la educación. Manifestabas también lo que es la formación, viene el tema de desempleo también, y esa incertidumbre de qué va a pasar a futuro con el tema justamente de desempleo, cómo se puede trabajar teniendo en cuenta la situación de la educación también, que está tan complicada. Bueno, a ver, ahí tenemos un tema que es muy importante, porque el impacto que va a tener, esto genera un daño, digamos, la situación de desgobierno educativo que tiene la provincia, que están las claras que no encuentra el rumbo. Digo, en 4 años este gobernador ha cambiado 6 ministros de educación. La solución no pasa por ahí, evidentemente, y claramente no pasa por ahí, pero lo que se advierte es a qué tipo de empleo va a acceder quienes egresen y quienes estén en condiciones de acceder al mercado de trabajo a partir de los 18 y 19 años. Empleo de calidad, empleo genuino, o van a terminar formando parte de una masa de asistencia, de planes y de contención, porque no tienen una salida laboral directa. Hace unos días fue de público conocimiento la situación de una empresa multinacional vinculada con la industria automotriz, que requería 200 puestos de trabajo, cuya calificación era tener el secundario completo. Y bueno, el informe fue más que contundente respecto de que quienes se presentaron no todos cumplían con el requisito de secundario completo, y aquellos que lo tenían no podían comprender
entender un texto de baja complejidad ni realizar operaciones matemáticas simples. El análisis que yo hago es político de la situación. Yo no soy especialista en educación, pero entiendo que, digamos, desde el punto de vista de la docencia universitaria y terciaria en la que yo me desenvuelvo constantemente, y viendo el panorama desde el punto de vista político, la verdad es que el otro día me lo decía una señora a la que hemos visitado: el Estado nos abandonó el futuro de mis hijos. Y bueno, la realidad es preocupante porque eso tiene un impacto social, laboral, en un contexto donde el país tiene el 45% de pobreza y en la Patagonia se registra un índice promedio del 30%, 27% hogares, 32% personas. Esto tiene un impacto social, un impacto cultural y además un impacto en las cuestiones de la seguridad también. Entonces, me parece es que no se están trabajando medidas de largo plazo, no se está planificando, no se está viendo la generación de empleo genuino, no solo en la provincia, ¿sí? Porque no es que el Estado genera condiciones para que aquellos que tienen que invertir, tomar puestos de trabajo, tengan las condiciones económicas y jurídicas necesarias para poder dar más trabajo. Y la verdad es que lo que hoy se advierte es una incertidumbre política y económica muy fuerte, donde la economía ha quedado a la deriva, y esto tiene un impacto terrible en la gente que necesita trabajo. Bien, siguiendo en la línea del tema de educación, hay otra arista también que preocupa, que es lo edilicio. Últimamente se han manifestado en distintos puntos de la provincia cuestiones que realmente preocupan, teniendo en cuenta no solo conectividad, sino filtraciones de agua, el daño de las paredes. Bueno, yo justamente los otros días estuve reunida con uno de los sindicatos docentes en Puerto Madryn, donde también uno en esta carrera y en esta campaña electoral, por supuesto que si tiene una intención de interiorizarse de todos los temas, los sindicatos también forman parte obviamente son actores dentro del ámbito educativo, y los fui a visitar para que justamente poder conocer la visión que tienen respecto, de algunos puntos críticos que tiene la educación, que dentro de lo que me comentaron, por supuesto que el tema de infraestructura educativa también es un problema, que es el mismo que transmiten los padres, que es el mismo que transmiten los chicos, que es el mismo que transmiten los institutos de formación docente, que en su gran mayoría funcionan en escuelas que son de nivel inicial, de nivel primaria, con lo que eso implica, ¿no? Formación docente de adultos en escuelas que no tienen edificio propio, pero el estado de mantenimiento de las escuelas es preocupante. Incluso la diputada provincial Aguilera hizo un relevamiento respecto del estado de las escuelas en el marco del proyecto de emergencia educativa, que no se ha tratado en la legislatura, que también hay uno a nivel nacional, un proyecto de emergencia educativa de la diputada Brenda Austin, que uno de los pilares fuertes también a los que apunta es, la emergencia lo que permite, como cualquier declaración de emergencia, es agilizar procedimientos y mejorar la calidad de las inversiones para la construcción y el mejoramiento del estado de las escuelas. El problema que ocurre es que, se llega a este estado de situación más allá de la definición de qué tipo de escuela queremos, si es funcional o no es funcional, sino por la falta de mantenimiento regular que tienen las escuelas. Si no se mantienen regularmente en un ciclo normal, donde no había pandemia, donde siempre hay problemas con el gas, donde hay problemas con las estufas, donde hay problemas con la ventilación, donde se llueve en las escuelas, ¿qué podíamos esperar en un contexto de pandemia y en este tránsito donde hay más disponibilidad, donde hay más actividades que están abiertas y se pueden realizar las obras? Es cierto, requiere financiamiento, es cierto, la provincia está con números muy complicados, pero también es cierto que el gobierno de la provincia tiene que priorizar dónde pone el foco, dónde está lo importante y dónde hay que invertir. Y si no se invierte y no se define a la educación como una cuestión prioritaria, estas son las cosas que ocurren, ¿no? Bien, Cecilia, recién hay mucho por hacer en la provincia. Sí. Recién hablábamos con Gustavo y le preguntaba, en base a todas estas problemáticas que hay, todas estas gestiones por hacer, le pedí a Gustavo que deje un mensaje a la gente. ¿Por qué habría que votar esta lista teniendo en cuenta la actualidad que tenemos? Yo creo que hay que votar esta lista porque necesitamos ampliar las voces opositoras en el gobierno nacional, en el Congreso Nacional, opositoras en términos de qué tipo de país queremos, cuáles son los lineamientos, cómo va a funcionar ese país, qué tipo de instituciones, qué tipo de justicia vamos a querer, qué tipo de dirigencia política, y fundamentalmente en relación a los problemas de los chubutenses, creo que tenemos que empezar a hacer una revisión de cómo estamos
cómo está la provincia, cómo viene, digamos, cómo vienen sucediéndose los acontecimientos en relación a las distintas actividades que tienen, claro, y hacer una autocrítica de, bueno, qué ha ocurrido en los últimos 20 años, quiénes son responsables de esto, y me parece que no hay una autocrítica incluso de quienes tienen responsabilidades hoy en la provincia, y para defender los intereses de los chubutenses en el orden nacional, primero hay que empezar en la provincia, y no se advierte que hoy quienes gobiernan la provincia y quienes son funcionales al gobierno nacional puedan defender los intereses de la provincia. Y muchas veces para defender los intereses de la provincia hay que apoyar medidas incluso que propone diputados opositores. Y creo que esto no se ha visorado. Si vuelvo con el tema de la educación, y tal vez el diputado Mena lo haya comentado, pero él presentó un proyecto en plena pandemia con 3 meses de retraso en los salarios, en donde se proponía la asistencia financiera directa no reintegrable a la provincia del Chubut por 30.000 millones de pesos para que jubilados y empleados públicos no se les debiera más y se les cancelara la deuda que tenían con todos los agentes públicos. Los diputados oficialistas que representan a la provincia del Chubut rechazaron ese pedido, y no solo eso, sino que no permitieron la inclusión de ese pedido de asistencia financiera en el presupuesto nacional 2021. Con lo cual entiendo que tenemos que ver todo el arco político y tenemos que empezar a promover voces que defiendan verdaderamente los intereses de los chubutenses en el gobierno nacional y que traigan las mejores gestiones posibles para poder canalizar en obras, en infraestructura, en conectividad, independientemente de quién sea el gobierno de turno. Entonces a eso apostamos nosotros. Bien, justamente te iba a consultar, de llegar a diputados, ¿qué línea se iba a seguir? Si se iban a alinear con el gobierno nacional o justamente plantear otras cuestiones. Bueno, a ver, lo que nosotros estamos planteando, obviamente representamos a un frente y a un partido político que es opositor al gobierno nacional y que es opositor al gobierno provincial. Lo que necesitamos, por supuesto, es sumar voces en el Congreso Nacional para cortar las mayorías automáticas que avasallen con los derechos de todos y que no generen un disciplinamiento en aquellos que son oficialistas que les impida, por supuesto, generar cuestiones para la provincia a la que representan. Entonces, eso es lo que nosotros queremos trabajar, ese es el límite que queremos poner para generar mayores beneficios para los chubutenses.